Biocultores, buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Bioethics News y como cada lunes le damos la más cordial bienvenida a nuestro querido profesor Pepe Arellano. Pepe, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todas, a todos. Un placer, un privilegio. Hoy este programa, por supuesto, está vestido absolutamente de gala por nuestro invitado y eso nos va a obligar a reflexionar aún más sobre las noticias y en el campo de la bioética, doctora Netza. Así es, Pepe. Sí, la gala, por supuesto, es por el invitado, no por nosotros. Y realmente un verdadero honor y placer tener hoy al doctor Óscar Horta, quien de verdad, somos privilegiados con la gentileza de su visita. Y pues, Pepe, te cedo la palabra para que lo introduzcas de la manera que él se merece. Yo, por lo mientras, le doy la más cordial bienvenida, te doy la más cordial bienvenida, Óscar, a esta tu casa, Pepe desde Querétaro, yo desde Puebla. Bienvenido a Cultivemos Bioética, un verdadero honor y placer. Pepe. Muchas gracias. Pues este programa está nuevamente vestido de gala porque, como comentaba al inicio, nos acompaña el doctor Óscar Horta Álvarez. Él es un filósofo español, activista, antiespecista, destacado, es una de las grandes autoridades en el campo de la ética animal, miembro fundador de la Fundación de Ética Animal y actualmente se desempeña en el Departamento de Filosofía y Antropología de la Universidad de Santiago de Compostela. Toda una autoridad en el tema, toda una referencia cuando hablamos de ética, de éticas animales y de antiespecismo, doctora Netza. Sí, y pues esta vez nos va a acompañar para que tengamos una charla sobre su última obra, que es Un paso adelante en defensa de los animales por Plaza y Valdés, y que, bueno, pues vamos ahorita a vislumbrar cuál es ese paso adelante. Pero yo quisiera comentar, bueno, para empezar, pues nuevamente reiterarle esta bienvenida. Óscar, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Bien, Óscar, ¿qué te parece si comenzamos con una pregunta que simplemente es introductoria para dar pie a este libro, Un paso adelante en defensa de los animales? ¿Por qué a nosotros nos debe importar? O sea, ¿cuál es la razón por la que nos debe importar toda esta noción de ética animal y bienestar animal? Óscar. Bien, bueno, pues en primer lugar, esta es una pregunta que podemos dar en un contexto en el cual, pues efectivamente, cada vez hay más personas que se preocupan por este tema. No es una cosa que, digamos, sea una preocupación para solo un grupo muy, muy concreto de personas, ¿no? Vemos como en distintas sociedades, en múltiples países, pues cada vez aumenta más el número de personas que tienen preocupación sobre este tema. Y ello también se pone manifiesto, se refleja en el ámbito académico, ¿no? Con más y más gente trabajando en el ámbito de la ética animal, también el derecho animal y en otras. Entonces, realmente aquí incluso le podríamos dar la vuelta a la pregunta y plantearnos, ¿por qué no? ¿Por qué nuestras preocupaciones deberían circunscribirse de alguna manera exclusivamente a los seres humanos, ¿no? ¿Qué razones tendríamos si tenemos motivos para preocuparnos por todo lo que les pasa a quienes nos rodean, ¿no? Independientemente de circunstancias como pueden ser, pues, no sé, pues, por ejemplo, su aspecto físico, si son varones o mujeres, si han nacido en un sitio u otro, ¿no? ¿Por qué entonces la especie, ¿no? Pues puede ser un límite que efectivamente legitime que nos preocupemos solo por unos, no por los otros, ¿no? Y entonces, en este sentido, bueno, yo creo que tendremos tiempo a lo largo de esta conversación que vamos a tener, pues existen razones de mucho peso para considerar que los demás animales, en tanto que tienen la capacidad de sufrir, de sentir, tienen la capacidad de tener experiencias, son seres sintientes, pues deberían también entrar en lo que sería pues nuestra esfera de consideración moral, ¿no? Deberíamos también tenerlos en cuenta. Pepe. Sí, allí hay un punto crítico que acabas de tocar, profesor Óscar, y es justamente la pregunta, ¿y por qué no? Y bueno, en la discusión de a pie, en la discusión cotidiana, cuando sobre todo un servidor se ha topado con este tipo de discusiones ante la pregunta de por qué sí o por qué no tener una consideración ética, moral,
incluso jurídica, que todavía el terreno todavía es un poco más pantanoso, ¿no? En el ámbito de la perspectiva de los juristas, de los abogados, de la gente que está en este campo, pues las respuestas saltan inmediatamente, ¿no? La respuesta es, bueno, tenemos millones de niños en el mundo muriéndose de hambre, tenemos emigrantes, tanto México actualmente, bueno, la crisis humanitaria, tanto en México como en España, por las noticias que todos los días se dan de estas oleadas de personas que fallecen en este transcurso, ya sea ahogados o que son reclutadas, o el hecho de las violaciones o asesinatos de las mujeres. Y entonces la respuesta es, bueno, porque tenemos problemas más apremiantes. ¿Cómo voy a distraerme de problemas tan profundos como es las masacres infantiles que se dio actualmente hace poco en Medio Oriente, ¿no? En este conflicto de Israel contra Palestina? Entonces, la respuesta pareciera ser que de golpe nos asalta y nos dice, bueno, sí, mejor me comprometo más con el niño que está afuera, que no tiene para comer, que con los perros o con los gatos o con las aves o con el ganado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pudieras comentar ante este tipo de respuestas que en un primer momento parecieran ser respuestas contundentes para decir, bueno, porque primero está el ser humano, ¿no? Es decir, evidentemente, si yo tengo que elegir entre un perro y un niño, y bajo un dilema de que solamente puedo salvar a cualquiera de los dos, o al perro o al niño, obviamente cualquiera diría, por supuesto que salvo al niño, ¿no? ¿Qué comentarías sobre este tipo de razón para justamente afirmar que la prioridad la tienen los seres humanos en un momento difícil, en un momento de dilema, y no los animales no humanos, profesor? Muy bien, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que diría fundamentalmente 4 cosas diferentes. En primer lugar, si consideramos el argumento, vemos que también nos llevaría a establecer diferencias no solo entre seres humanos y los demás animales sintientes, sino también dentro de los seres humanos. Entonces, supongamos que alguien protesta porque ha sufrido una injusticia. Por ejemplo, podemos pensar en mujeres que han sido víctimas de alguna clase de discriminación o alguna forma de explotación o presión de carácter sexista, ¿no? O podemos pensar en, por ejemplo, personas trabajadoras que han sido explotadas de maneras moralmente injustificadas, ¿no? Pues podríamos decirles, miren, lo que pasa es que su defensa no resulta una prioridad, porque resulta que hay seres humanos que están en una situación peor, hay seres humanos que están siendo explotados de maneras peores que las suyas, o hay seres humanos que están, por ejemplo, sufriendo tortura o que están muriendo, niños y niñas en una situación peor que la suya, ¿no? Bien, en principio esto parece que sería una respuesta que no la consideraríamos válida. ¿Por qué? Porque lo que diríamos es, efectivamente, puede ser que efectivamente haya seres humanos en una situación peor que la nuestra, ¿no? No obstante, podrían decir estas personas con razón, eso no hace que eso no supone que nuestra situación no deba ser considerada injusta y no deba ser también considerada importante, ¿no? Entonces esa sería una primera cuestión que se debería indicar. En segundo lugar, lo que también cabe indicar es lo siguiente, es que esta cuestión de prioridades tiene sentido cuando, digamos, considerar a alguien, pues es una cuestión de prioridades. Porque, por ejemplo, imaginemos que tenemos un cierto dinero que queremos donar a una buena causa, ¿no? Y entonces nos planteamos, bueno, vamos a ver cuál es la causa que tiene más prioridad y esa a la que voy a donar, ¿no? Y entonces, en ese sentido, voy a ver en qué situación hay más individuos afectados, positivo o negativo, ¿no? Entonces, en ese caso, pues podría ser así, ¿no? Pero es que en muchos casos no es una cuestión de prioridades en este sentido. En muchos casos tenemos la posibilidad de oponernos a todas esas situaciones moralmente objetables, ¿no? Por ejemplo, en nuestro discurso, a la hora de manifestar nuestros posicionamientos sobre una cuestión u otra, podemos decir que sí, está mal lo que le está pasando a, por ejemplo, los niños que están sufriendo agresiones terribles, los seres humanos que están siendo torturados, pero también están mal otras cosas que padecen los seres humanos que igual, siendo injustas igualmente, pues son menos graves, ¿no? Y podemos oponernos activamente a ambas cosas y podemos igual participar en iniciativas para cambiar ambas situaciones sin que el hacerlo en un caso
implique no poder hacerlo en el otro, ¿no? Y lo mismo sucede en el caso de los animales no humanos. De hecho, por ejemplo, cuando consideramos las formas en las que los seres humanos explotan y dañan en múltiples maneras a los animales no humanos, realmente comprobamos que dejar de causarles esos daños no es algo incompatible con preocuparse con lo que le pasa a los seres humanos. Que el hecho de explotar a los animales no humanos, el hecho de, por ejemplo, pues usar ciertos servicios o ciertos productos que suponen dañar terriblemente a los animales no humanos, no va a hacer que otros seres humanos se vean beneficiados, seres humanos que estén en una situación de gran necesidad. De manera que ahí esa disyuntiva es falsa, es equivocada. Por otra parte, en tercer lugar, otra cuestión que querría indicar, bueno, no sé si tenía alguna cuestión que indicar. Como le adelante, digo, adelante, vale. adelante, por favor. Bueno, si no termino la exposición de esto y luego me dicen, pero si en cualquier caso quieren interrumpirme, háganlo sin ningún problema, ¿eh? Pero bueno, la tercera consideración, y perdón por expandirse demasiado, pero quizás es una cuestión que merece atención. La tercera consideración sería qué razones tenemos efectivamente para considerar que solo nos deben preocupar los seres humanos, ¿no? Porque el hecho de que alguien merezca nuestra consideración, merezca que nos preocupemos por lo que le está sucediendo, no viene dado por el hecho de tener un cierto ADN u otro, por el hecho de ser clasificado dentro de una especie u otro, sino que viene dado por la capacidad de ser perjudicado o beneficiado por lo que nos sucede. Y eso es algo que puede darse en el caso de cualquier ser que, como digo, pueda tener experiencias, puede tener estados mentales que pueden tener lo que se conoce como una valencia positiva o una valencia negativa. Y eso es lo que hace que debamos ser moralmente considerables. El hecho de pertenecer a una especie, como ya digo, es algo arbitrario, y también lo es el hecho de, por ejemplo, tener unas ciertas capacidades cognitivas, intelectuales, de tener un lenguaje o de tener relaciones de simpatía con otros individuos, como pone de manifiesto el hecho de que no todos los seres humanos tenemos estas capacidades y relaciones, y no obstante entendemos que todos ellos deben ser respetados, ¿no? Y entonces, por último, ya la cuarta consideración que en este sentido haría es la siguiente, que los daños que padecen los animales no son nimios, son daños realmente muy significativos, ¿no? Y en números verdaderamente astronómicos, ¿no? Estamos pensando que, por ejemplo, en el caso de los mamíferos y aves matados por los seres humanos para beneficio de los seres humanos, para perjudicar y en maneras que perjudican a los animales no humanos, pues pueden estar en torno a los 80.000 millones cada año, y muchos de ellos sufren terriblemente en circunstancias como las que se dan, por ejemplo, en ciertas, por ejemplo, las granjas industriales, ¿no? Y el número es mucho más grande si consideramos animales como son los peces, que estaríamos hablando de en torno a 2 billones, y ya muchísimo mayor si pensamos en el caso de invertebrados, ¿no? De manera que tenemos razones efectivamente para considerar que estos daños no son nimios y deberían ser considerados. Y de hecho muchas veces lo que sucede es que las personas que apelan a esta idea de la prioridad de los seres humanos, no es porque estén dedicando todo su tiempo a ayudar a los seres humanos y no les quede nada de tiempo para ayudar a los demás animales, sino que realmente lo que parece que están buscando es una razón, alguna excusa, alguna clase de justificación para intentar dar legitimidad a su actitud de desconsideración por los animales. Doctora Netza. Sí, yo creo que aquí Óscar puso el dedo en varias llagas. Pero obvio, a mí me gustaría enfatizar una situación que ahorita acaba de decir. El punto es que esos daños que ocasionamos a otros, las situaciones que a veces nos vamos al límite de la crueldad. O sea, porque hay daños, siempre hay daños. O sea, en la interacción con el otro, de una u otra forma, puede haber un daño. Pero cuando ese daño se lleva al grado de la crueldad, algo está mal. O sea, algo ya no está bien, independientemente de quién sea ese otro. Y ahí es donde entra esta noción de que yo utilizo mis fortalezas como especie o como individuo o lo que sea para dañar al otro de forma cruel, deliberada, innecesaria, a veces por el puro placer de dañar, y me aprovecho de esa vulnerabilidad, independientemente de quién sea el otro. Pero de pronto resulta que ese otro es alguien que está todavía más indefenso ante mí y lo someto a procesos de crueldad
por simplemente el hecho de someterlo. Y luego, si esa crueldad o esa situación hace o lleva al grado de extinguir a otra especie o a otro grupo, etcétera, pues entonces ahí es donde entran estas consideraciones éticas, morales, que ahorita nos está ilustrando Oscar. Y porque efectivamente el tener esta capacidad de considerar al otro en este sentido ético, de respeto, de consideración, de apoyo, de protección, pues es exactamente donde se ve que no sea humano, o sea, que no sea esta cuestión especista de solo lo humano es valioso, solo lo humano incluso es sagrado, solo lo humano merece. Entonces, es exactamente lo que hace que nosotros pues vayamos evolucionando en esta noción de que todo ser vivo, sintiente, doliente, merece estas mismas consideraciones. Y porque, digo, ya a estas alturas del partido, pues no se necesita tampoco mucha inteligencia para ver cómo el otro, o sea, ver ese dolor del otro, ese sufrimiento del otro no humano, cuando es sometido a condiciones o circunstancias, en ocasiones, realmente crueles. Entonces, creo que aquí está ese punto que tenemos que considerar. Ahora, a mí me gustaría, Oscar, que nos ilustraras un poco en qué consiste, cuál es la tesis en la que se basa la noción de esta obra que me parece maravillosa de entrada. ¿En qué consiste ese paso adelante? O sea, ¿dónde está esa tesis, esa premisa de un paso adelante en defensa de los animales? Oscar. Sí. Bueno, pues muchas gracias por darme la oportunidad un poco de hablar de esta cuestión. Realmente la clave aquí está en lo siguiente. A los animales, o más bien, pues como siempre digo, deberíamos decir los animales no humanos, puesto que los seres humanos también somos animales, ¿no? Pues los seres humanos los dañamos de múltiples formas, ¿no? Entonces, digamos que tomarnos en serio su consideración moral pues implica dejar de dañarlos, ¿no? Pero además de esto, podemos no solo dejar de dañar a los animales, dejar de aprovecharnos de su sufrimiento, de su muerte, sino también dar un paso más y pasar a hacer cosas a favor de los animales. Entonces, esta es un poco la idea, ¿no? O sea, cómo dar ese paso adelante consistente en dar ayuda a los animales. Entonces, hay diferentes formas en las que podemos entender esto, ¿no? En primer lugar, consiste en no solo no dañar a los animales por nuestra parte, sino también animar a otras personas a que hagan lo mismo, ya que tampoco dañen a los animales. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, en primer lugar, lo podemos hacer a título individual, cada cual lo puede hacer en sus distintos ámbitos, tanto en su ámbito profesional como en su ámbito personal. Y luego, además, lo que podemos es, de alguna manera, colaborar o formar parte de lo que sería esta causa a gran escala en defensa de los animales, pues involucrándonos en su defensa activa, ¿no? Pues, por ejemplo, colaborando con diferentes organizaciones, pueden ser organizaciones de defensa animal, pueden ser también organizaciones profesionales que se toman en serio esto. Por ejemplo, en el ámbito del derecho pues existen agrupaciones que trabajan en el plano del derecho animal, ¿no? También existen organizaciones que trabajan sobre este tema en el plano académico, ¿no? Etcétera. Y luego, por último, también otra cosa que podemos plantearnos es, tanto a nivel individual como en tanto que sociedad, de qué manera sería posible, como ya digo, no solo no perjudicar a los animales, sino también pasar a hacer algo en su ayuda, ¿no? Entonces, en este sentido, es de particular interés la situación de los animales, no ya de los que son utilizados como recursos a manos humanas, sino también de los que viven fuera del control humano, pero que pueden sufrir aún así toda una serie de daños. Bien daños causados por los seres humanos, daños antropogénicos indirectos, o bien incluso daños que no son antropogénicos, pero que los seres humanos, o que son solo parcialmente antropogénicos, pero que los seres humanos podríamos ayudar a paliar. Entonces, si pensamos, por ejemplo, en el caso de los animales que viven en entornos urbanos, agrícolas o industriales,
pero que no viven en estos entornos porque estén, por ejemplo, metidos en una granja o porque viven en la casa de alguien. Si pensamos, por ejemplo, pues, en animales como pueden ser los pájaros, o como pueden ser pequeños animales que viven pues, en los campos o en las ciudades que hemos construido por nuestra parte, ¿no? Pues hay múltiples maneras en las que podemos tener en cuenta la situación en la que están, debido a que, contra lo que podríamos pensar, pues sus vidas muchas veces no son nada buenas. Padecen por hambre, por el clima, ¿no? Por circunstancias ambientales hostiles. También muchas veces padecen enfermedades, parasitismo, etcétera, ¿no? Y en muchas ocasiones es posible darles ayuda, ¿no? Y lo mismo sucede cuando pensamos también en animales que viven ahí fuera en otros lugares, en otros entornos, por ejemplo, en diferentes ecosistemas, ¿no? Existen todas unas iniciativas a nivel global, como pueden ser, por ejemplo, centros de asistencia a animales enfermos, animales heridos, animales huérfanos. Existen también programas de asistencia, por ejemplo, a animales pues, que, por ejemplo, igual por condiciones climáticas se ven desplazados o se ven en situación de alto peligro, por ejemplo, cuando hay algún desastre natural, protocolos para rescatar animales no solo animales domesticados, sino también animales silvestres, ¿no? Existen incluso otras iniciativas que, aunque tienen como objeto ayudar a los seres humanos, también ayudan enormemente a los animales no humanos. Un ejemplo de esto es la vacunación de animales salvajes o silvestres, ¿no? Por ejemplo, contra enfermedades como pueden ser la rabia, como pueden ser la tuberculosis y otras. Son programas que se llevan a cabo porque no queremos que estos animales nos transmitan las enfermedades a los seres humanos o animales con los que vivimos, pero que al implementarse ayudan enormemente a inmensas cantidades de animales humanos. Entonces aquí la idea radicaría en que ya tenemos el conocimiento y la tecnología adecuadas para seguir haciendo cosas, no ya porque nos beneficien indirectamente a los seres humanos, sino también cosas que, como en este ejemplo de la vacunación, pueden ayudar inmensamente a los animales que nos rodean, incluso aunque nosotros no hayamos causado directamente aquello que los daña, lo cual no quiere decir que no lo causemos indirectamente, porque mediante los modos en los que afectamos a nuestro entorno, los modos en los que, por ejemplo, cambiamos el clima, realmente cualquier situación en la que esté un animal en un entorno salvaje a día de hoy tiene más o menos que ver con nuestra acción. Pero en cualquier caso, esto nos muestra el cambio de paradigma, ¿no? Consistente en ya no solo vamos a dejar de dañarlos, vamos a dejar de perjudicarlos, sino que además vamos a pensar en qué manera podemos hacer cosas a su favor para darles ayuda. Entonces, esta es un poco la idea detrás de esa noción, ¿no? De dar un paso adelante para defender a los animales. Y aquí me surge una inquietud, perdón, doctora, y porque me motiva mucho lo que estás comentando, profesor Oscar, y espero no verme, iba a decir antropocentrista, pero creo que el concepto es más bien humanocentrista, ¿no? Por aquello de que hay otros animales no humanos con extremidades como nosotros. Pero a riesgo de no verme humanocentrista, una razón ética sería justamente, por lo que acabas de señalar, que dar este paso adelante no solamente es por una cuestión de consideración, de consideración moral hacia los animales no humanos, sino que incluso a los humanos mismos nos conviene ser moralmente correctos, bondadosos, sensibles ante el sufrimiento animal. Y aquí me lleva también la intención de esta pregunta es saber si en efecto la justificación del por qué yo tengo que tener una actitud moral para los animales no humanos es justamente porque a los humanos nos conviene. Sobre todo porque muchas de esta manera de explotación y de no consideración moral, y de alguna forma lo comentaste anteriormente, pues también está relacionada con otros eventos propios del fenómeno humano, como la cuestión del racismo, del sexismo, del asesinato de un ser humano por otro, de la cosificación de seres humanos frente a otros seres humanos y demás. ¿Cuál sería el punto nodal que yo pudiera decir, bueno, lo voy a hacer no por el animal, sino lo voy a hacer justamente en virtud de que a los propios humanos nos va la existencia o la coexistencia con todo este tipo de especies? ¿Qué podrías decir al respecto, Oscar, profesor? Bueno, creo que en parte es cierto que el hecho de discriminar y de dañar a los animales no humanos, pues en diferentes maneras puede causar perjuicios a los seres humanos, ¿no? Uno de ellos pues lo estamos viendo, ¿no? Con
con la actual pandemia de COVID, que es debida al hecho de que los seres humanos dañan a los animales y utilizan a ciertos animales como recursos. Y es también el hecho de anteriores pandemias, como la que hubo hace 12 años con la gripe A y otras múltiples que ha habido, ¿no? Entonces, bueno, podríamos considerar que esto es un ejemplo de cómo dañar a los animales perjudica a los seres humanos, que viene dado por modos concretos en los que los seres humanos dañan a los animales, ¿no? Y, por ejemplo, como el hecho de no preocuparnos por los animales en el mundo salvaje y como el hecho de no darles ayuda, antes comentaba, el hecho de no preocuparnos por lo que le pasa, pues lleva a que no llevemos a cabo medidas como, por ejemplo, planes de vacunación que podrían ayudar a estos animales, y eso pues esa desconsideración pues hace que podamos sufrir también esas enfermedades por nuestra parte, ¿no? Y luego a nivel conceptual, pues también podemos pensar que una forma de ver las cosas como la propia del especismo, que es la discriminación de aquellos que no pertenecen a una cierta especie, ¿no? Y que tendría su ejemplo más claro, aunque no el único, en la discriminación especista que favorece a los seres humanos frente a los demás animales, pues en cierta manera también puede promover una cierta forma de ver las cosas discriminatoria, que sería semejante a la que existe en el caso de otras formas de discriminación que operan dentro del grupo humano, pues como bueno, explicado anteriormente, ¿no? Con todo, claro, si reconocemos que los animales no humanos son seres con intereses propios y que deben ser moralmente considerables, podemos considerar que todas estas consideraciones en todo caso nos dan pues alguna clase de razón extra para preocuparnos por los animales no humanos, pero en cualquier caso, independientemente de que éstas no estuvieran presentes en ningún caso, seguiríamos teniendo motivaciones para preocuparnos por los demás animales. ¿Por qué? Pues como ya he dicho antes, simplemente porque tienen la capacidad de sentir y por lo tanto tienen la capacidad de sufrir, ¿no? Y podemos pensar que puede haber formas de dañar a los animales o de desconsiderarlos que no afecten negativamente a los seres humanos o que incluso los beneficien. Pero aún así vamos a verlas cuestionables precisamente por estos mismos motivos. Doctora Netza. Sí, pues aquí, ahora sí que hasta por egoísmo, vale el hacer algo para, o sea, el preocuparnos y el tener actitudes proactivas para el mundo no humano, hasta por egoísmo hay que hacerlo porque de forma directa o indirecta nos va a beneficiar. Tú eres activista, Óscar, entonces para ilustrar un poco más esto de un paso adelante en defensa de los animales, porque a veces, pues sí, dice hacer algo, pero de pronto como que se queda un poco en el aire el qué hacer. Y a veces se piensa que el qué hacer solo pareciera que es una ocupación y de pronto obligación solo de activistas, solo de gente que está inmersa en esa área o de académicos que están inmersos en esa especialidad. Y no se entiende o no se ve la noción de que es una competencia de todos. Y justo por lo que acaban de mencionar ustedes dos previamente, hasta por conveniencia humana, debe ser una competencia de todos. Aquí en esta situación de un paso adelante, siguiendo con la noción de un paso adelante en defensa de los animales, entraría este activismo de prohibir o luchar para que se prohíban las corridas de toros, las peleas de gallos, las carreras de caballos, en fin, este uso lúdico, pero que también muy cruel en muchos aspectos del uso de los animales. O entraría también esto de el no uso de animales para experimentación farmacéutica o cosmética, de la industria cosmética y farmacéutica, para la testación de los productos antes de ser utilizado en humanos. Entraría esta cuestión que hace mucho eco PETA y Greenpeace, de la no cacería de animales, el no uso de ropa de piel, etcétera. ¿En esta noción entraría o en alguna otra que yo no esté captando ahorita? Óscar. Bueno, las maneras en las que los seres humanos dañan a los animales no humanos son múltiples.
Entonces, efectivamente, pues esas efectivamente son ejemplos de ellas. Algunas se han ido prohibiendo en ciertos lugares, no en otros, en algunas se va avanzando más, en otras menos, pero en cualquier caso, como digo, pues son múltiples las maneras en las que los seres humanos dañan a los animales no humanos, y para preguntarnos sobre su legitimidad, desde un punto de vista contrario al especismo, básicamente lo que tendríamos que plantearnos es lo siguiente: ¿aceptaríamos estas prácticas si quienes son sometidos a ellas fuesen seres humanos? Entonces, si la respuesta es negativa y si aceptamos un punto de vista antiespecista, entonces pasamos a tener que cuestionarlas también, ¿no? Y a considerar que posiblemente no sean aceptables, ¿no? A día de hoy, aquellas que más animales están dañando, como ya indiqué antes, pues son las que tienen que ver con el uso de invertebrados, ¿no? Y de hecho, pues la Unión Europea en particular acaba de aceptar el uso de insectos como comida en toda una serie de ámbitos, de ciertos insectos, lo cual es muy preocupante porque va a aumentar muy significativamente el número de animales explotados en el mundo, ¿no? De manera que no se trata solo de luchar contra las formas de explotación que padecen los animales en el presente, sino también de intentar evitar, en la medida de lo posible, aquellas que van a suceder en el futuro, ¿no? Y esto es muy importante y es algo que debemos tener en cuenta desde el activismo, porque aunque la mayoría de la gente en todos los ámbitos tiende a tener un enfoque cortoplacista, realmente si lo que queremos es conseguir un mundo mejor, sería fundamental que tengamos una perspectiva muy diferente, una perspectiva completamente largoplacista, porque el futuro va a durar mucho, mucho, mucho más tiempo, el futuro a largo plazo, que el presente o que el futuro a muy corto plazo, ¿no? Y entonces, en ese sentido, no solo tendríamos que tener en cuenta aquellas formas de explotación, de dañar a los animales anteriormente citadas aquí, sino también las que pueden suceder en el futuro, ¿no? Y bueno, en este sentido también hay que tener en cuenta una cosa, que es que se da de manera muy, muy repetida a lo largo de la historia, de diferentes modos, una situación en la cual surge una nueva tecnología que es enormemente dañina para un cierto número de seres sintientes, un gran número de seres sintientes, una mayoría, y sucede a la vez que esta tecnología es beneficiosa de alguna forma para una pequeña minoría. Pues bien, lo que sucede es que si esta pequeña minoría no tiene en consideración a la gran mayoría, la conjunción de estos factores tiene como resultado que tienen lugar enormísimas cantidades. Hay múltiples ejemplos a lo largo de la historia que afectan a los seres humanos, algunos, y que afectan a otros animales, ¿no? Un ejemplo que yo pongo a menudo es, por ejemplo, en el caso de los seres humanos, el surgimiento por ejemplo, la tecnología armamentística contemporánea, ¿no? Y en el caso de los animales no humanos, el surgimiento, pues, en primer lugar, de la ganadería y en segundo lugar de las modernas formas de ganado, ¿no? Y esto no es algo que haya sucedido en el pasado, es algo que está continuando ahora en el presente, ¿no? Con el surgimiento de nuevas formas de explotación animal, ¿no? A lo largo de las últimas décadas hemos visto el surgimiento de las nuevas técnicas lo que se llama piscicultura, que a mí es un término que no me gusta nada, que son de piscifactorías, de explotación de animales como pueden ser peces, crustáceos y otros, en condiciones terribles, y ahora estamos siguiendo con esta misma dinámica en el caso de otros invertebrados como los insectos, ¿no? Entonces, por eso es importante cuestionar de raíz el especismo y cuestionar todas y cada una de sus manifestaciones, no solo algunas, no solo las más lesivas, sino todas las que dañan a los animales no humanos, para intentar ir avanzando hacia un mundo en el cual podamos combatir con las formas de explotación que ya existen y podamos también evitar aquellas que pueden tener lugar en el futuro. Y además de esto, ya por último, otro aspecto importante a tener en cuenta aquí, que es que esto afecta no solo a la forma de dañar los animales, sino, en línea con lo que antes decía, también con respecto a lo que podríamos hacer a su favor. En el futuro es posible que tengamos nuevas formas de ayudar a los animales de las que no disponemos a día de hoy, y si no tenemos respeto por los animales y continuamos siendo especistas, pues es bastante posible que nunca las implementemos, ¿no? Y esto también puede ser enormemente problemático. Aquí, Biocultores, un paso adelante en defensa de los animales, por Óscar Horta de Plaza y Valdés. Me parece que nos está poniendo en el plató asuntos capitales. Y bueno, hablando de insectos, el pasado jueves 20 de mayo fue el Día Internacional de la Abeja,
y pues de verdad, hablando en corto plazo, se entiende que la desaparición en particular de estos insectos, de estos animales, puede traer repercusiones graves a nivel de globalización. Entonces, más nos vale defender a las abejas, ahora sí, hasta por conveniencia. Bueno, biocultores, pues Capi, el primer biocultín no humano, como verán, estuvo aquí dando lata, ya es un ferviente participador de Bioethics News y seguramente Oscar le generó alguna simpatía y empatía al saber que es defensor de esta noción de los animales no humanos, es un activista realmente loable que ha dedicado pues la gran parte de su vida en esta actividad. Oscar, una última noción, el estatus jurídico de los animales no humanos. Justo en esta situación que mencionas de ya no solo en sentido negativo de no dañar, sino en sentido positivo de hacer además algo más en esta protección del animal no humano, del otro. En este estatus jurídico, ¿hasta dónde se puede extender? Porque ya sabes, no faltan los escépticos, los detractores, que dicen, bueno, entonces una lombriz va a tener la misma categoría o el mismo estatus jurídico que un humano, entonces si mato una lombriz estoy cometiendo un crimen. Ya sabes que de pronto los extremismos se dan, pero sí esta noción de proteger jurídicamente al animal no humano, quiénes y cómo, y en ese sentido, qué responsabilidad legal ya se nos puede fincar o adquirimos nosotros en esta persecución o esta línea de proteger al doliente y al sintiente con herramientas de mayor peso que sea más allá del activismo social. Oscar. Sí, bien. Pues en primer lugar es fundamental el desarrollo efectivamente de legislaciones que a día de hoy son inexistentes, que vayan dando una mayor consideración a los intereses de los animales no humanos. Existe todavía una cierta confusión en ciertos sectores de la sociedad a este respecto. A veces se cree que ámbitos como puede ser el del derecho ambiental protegen a los animales no humanos, pero esto es incorrecto, ¿no? Igual que tampoco es equiparable en absoluto lo que defienden causas como puede ser el ecologismo y la defensa de los animales. El ecologismo protege entidades más o menos abstractas como son las especies, los ecosistemas, ¿no?, frente a la defensa de los animales, que protege animales en tanto que individuos concretos, ¿no? Y esto debe verse también reflejado, por lo tanto, en el derecho, ¿no? Igual que, por ejemplo, desde una perspectiva central en los animales, el hecho de que, por ejemplo, las abejas que antes decían, pues puedan tener un uso para los seres humanos o puedan tener una determinada utilidad medioambiental, por así decirlo, pues si bien puede ser una consideración conforme a otras posiciones, desde el punto de vista de la defensa de los animales, no hace que otros animales sean menos considerables, también deben ser protegidos. De ahí también la diferencia en el ámbito del activismo, por ejemplo, entre organizaciones como antes se mencionaba Greenpeace, que propiamente son de carácter ecologista y lo que protegen son, pues como tal, los ecosistemas o los grupos de individuos, y las organizaciones concretas de defensa animal que a lo que defienden es a los individuos en tanto que seres sintientes concretos, ¿no? O sea, yo en este caso formo parte de como antes decían, de la Fundación Ética Animal, que bueno, cualquiera puede ver nuestra web online y ver ahí todos los textos que tenemos sobre estos temas, que tenemos bastante información, pero existen múltiples otras organizaciones cuyo objetivo es la defensa de los animales a título individual. Entonces, en este sentido, en el ámbito del derecho, pues hay reivindicaciones a mayor o a menor plazo. Entonces, ciertas reivindicaciones a menor plazo tienen como objetivo, por ejemplo, algunas declaraciones de carácter simbólico, como puede ser incorporar en la Constitución valores como el de la protección de los seres sintientes, a pesar de que esto no tenga mucha repercusión en la práctica. Otras implicaciones pueden ser la prohibición, la abolición de ciertas prácticas concretas que explotan a los animales. A mayor plazo se podría plantear también la extensión de la personalidad jurídica para que pudiera ser disponida también, pudiera ser poseída también por animales de otras especies a la nuestra, de manera que fuera posible emprender acciones legales
en su nombre, ¿no? Igual que sucede, por ejemplo, en el caso de los seres humanos que no tienen la capacidad como tal de emprender acciones legales por sí mismos, o de otras entidades que también tienen personalidad jurídica, como pueden ser pues empresas u organismos públicos, ¿no? Lo único que yo indicaría también sobre esto es que en estas reivindicaciones, en este trabajo para incorporar la protección de los animales al plano jurídico, de nuevo deberíamos tener también un enfoque largoplacista y no considerar que lo más importante es conseguir cambios inmediatos, sino plantearnos esto como un maratón más bien. ¿Qué cambios vamos a conseguir a largo plazo siguiendo una estrategia u otra? Yo en ese sentido creo que es fundamental transformar la sociedad. Creo que en la medida en que la sociedad sea especista y en la medida en que la mayoría de la gente no conozca estas cuestiones, no vamos a poder implementar cambios legales verdaderamente de peso. Por eso creo que es importante combinar ese trabajo de acción en el plano legislativo con una labor mucho más robusta para intentar, como digo, transformar la mentalidad de las personas. Y en ese sentido, y ya con esto termino, lo que antes decía, ¿no? Bueno, es que hay gente que lo intenta ridiculizar diciendo, bueno, es que ¿qué vamos a proteger a animales como pueden ser pequeños invertebrados, ¿no? Y en realidad esos pequeños invertebrados, si tienen la capacidad de sufrir y disfrutar, que puede ser que haya invertebrados que no las tengan, ¿no? Algunos, como por ejemplo las esponjas, sabemos que no las tienen, otros no lo sabemos, pero en el caso de los que sí lo tienen, incluso aunque sean animales tan pequeñitos, incluso aunque puedan sufrir menos que los seres humanos y menos que muchos otros animales, aún así, si pueden sentir, pueden sufrir, deberían tener respeto. Entonces, poco a poco podemos ir introduciendo esta idea en la sociedad, en el ámbito educativo y en el ámbito social a mayor escala, para conseguir ese cambio que en el futuro nos llevará a tener una sociedad mejor en general hacia los animales, y a que esto se vea reflejado también en el ámbito legislativo. Pepe, Pepe, para variar ya se nos acabó el tiempo. Se nos va como agua, caramba. Pepe, nos vamos despidiendo, por favor. Pues muchísimas gracias. Creo que este fue uno de los programas que se me fue el tiempo. La verdad, un placer, un privilegio tener aquí al profesor Óscar Horta y una invitación a la lectura, Un paso adelante en defensa de los animales. Creo que es un libro central, creo que debemos de abrevar de él, y creo que este texto marcará, por supuesto, una gran aportación, un paso adelante en defensa de los animales, de Plaza y Valdés, una obra totalmente recomendable, y por supuesto agradecerle al profesor Óscar su tiempo, su dedicación, y hacerle nuevamente la invitación para que siga participando en este programa. Muchísimas gracias. Muy buenas noches, doctora Netza, profesor Óscar. Muchísimas gracias de verdad por la invitación y bueno, por sus palabras tan amables, completamente inmerecidas, porque esto de ponerse de gala porque yo estoy aquí, pero bueno, si yo soy una persona cualquiera, sin más. Pero bueno, en cualquier caso, muchas gracias de verdad por el tiempo dedicado a esta cuestión. Sí, pero tú eres sintiente y pensante, entonces ya con eso mereces toda nuestra admiración. Pepe, Óscar, un verdadero placer haberte tenido aquí, un honor, y de verdad, créeme, uno aprecia gente como tú que dedica su vida a su convicción, que realmente es un bioeticista, un filósofo de corazón congruente, de cepa, y que canaliza toda su capacidad en defender en lo que consideran correcto. Eso siempre será aplaudible. Muchísimas gracias por tu generosidad de habernos acompañado el día de hoy. Y biocultores, un paso adelante en defensa de los animales. Aquí lo tienen, un verdadero deleite haberte escuchado, y por supuesto, efectivamente es una franca invitación a que seamos proactivos hacia esta noción de el animal no humano, su defensa, su protección, su respeto, su consideración, etcétera. Muchísimas gracias, Óscar. Esta es tu casa. Gracias por haber estado aquí. Biocultores, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy, y recuerden, por el bienestar de todos, cultivemos bioética. Hasta la siguiente. Gracias.